Saludo a todas las personas que me ven a través de las redes sociales. Las bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. A esta hora vemos el tema: no rechaces el consejo porque es vida. No rechaces el consejo porque es vida. Vamos a la palabra del Señor, al libro de los Proverbios, capítulo número 4. Proverbios, capítulo número 4, y leemos el verso número 13. Proverbios 4, verso 13, dice la palabra del Señor: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida. La persona que recibe el consejo de Dios y lo pone por obra es quien vive haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya no necesitamos ir a buscar consejeros, al adivino, al Walter Mercado, a la doctora Corazón. Ya no necesitamos buscar ninguna clase de tipo de consejeros, sino que cuando llegamos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo que puso Dios en nuestras vidas, Él nos comienza a guiar para que nosotros vivamos felices acá en este mundo. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. No necesitamos nada más para ser felices. El espíritu de consejo es recibido por aquellos que han determinado o hemos determinado ser santos en toda nuestra manera de vivir. Mire lo que dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Profeta Isaías, capítulo 11, el verso número 2. Verso número 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia y el espíritu de consejo. ¿El espíritu de qué? De consejo. El espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Aleluya. Entonces vemos aquí que Dios nos da también el espíritu de consejo, así como se lo dio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existen personas que han desechado, que han rechazado el consejo de Jehová y se apartan a seguir sus propios caminos. Y todo ser humano que se aparta de los caminos de Dios, pues va a sufrir, va a tener mucho dolor. Hay personas que se apartan de los caminos del Dios viviente y van a pedir consejo al mundo. Eso quiere decir que van a caer en picada. Van de nuevo descendiendo a Egipto. Recordemos que Faraón es tipología de Satanás, tipología de vergüenza del mundo, de la esclavitud. Leemos el libro del profeta Isaías, capítulo número 30, y leemos del verso 1 al versículo número 3. Aleluya. Dice la palabra del Señor: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí,
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Qué le llega a las personas que no reciben la palabra de Dios o el consejo de Dios y vuelven a Egipto, vuelven al mundo? Dice la palabra de Dios, acabamos de leer, que les llega vergüenza y les llega confusión. Confusión. Se apartan de la palabra del Dios viviente y ya no saben qué hacer, de lo mismo confundidos, de la misma cantidad de entidades espirituales malignas que le entran por abrirles puertas. Dice el Señor en su palabra, Isaías capítulo 30, verso 1, hay de los hijos de que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Se apartan y van a buscar consejo de las personas del mundo, que el psiquiatra, que el psicólogo, y también a buscar consejo de personas malas, a cambio de recibir el consejo o la palabra de el Dios viviente. Por eso le puse el título a esta enseñanza: no rechaces el consejo porque es vida, es vida. El consejo, no rechazar la palabra de Dios porque es la vida. Entonces la persona que rechaza, ¿qué dice? Van a tener mucho dolor. Cuando dice ay, la palabra ay es de dolor, que duele. Hay de los que se apartan para recibir consejo, pero no del Dios viviente, sino el consejo del mundo, consejo del maligno. Van a tener mucho dolor. Mire cómo la palabra del Señor nos dice aquí en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 y leemos del verso 1 hasta el versículo número 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos dice la palabra del Señor que es muy feliz, es bienaventurado, es muy dichoso la persona que no recibe el consejo de seres humanos malos. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, el que no anda recibiendo consejos de seres humanos malos, seres humanos que andan en oscuridad, de seres humanos que andan en tinieblas, dice la palabra del Señor. Ni estuvo en camino de pecadores, como quien dice, no anda toda hora caminando y haciendo las cosas que hacen los pecadores. Dice que la persona que no anda con los pecadores, que no recibe el consejo de la gente mala, es una persona bienaventurada, es una persona felizmente, dos veces bendecido, bendecida. Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Como quien dice, es felizmente la persona que no se sienta con los demás a echar chisme, a echar blasfemias, a hablar blasfemias, a hablar murmuraciones, a hablar calumnia. Sino que la persona que es feliz, la persona que es bienaventurada, es todo aquel que en la ley de Jehová encuentra su delicia, en la palabra de Dios encuentra su delicia, sino que en la palabra de Dios encuentra ¿qué?
la delicia, el agrado. Encuentra el consejo en la palabra medita de día y de noche en la palabra de Dios. Esa es la persona que es felizmente, que es bienaventurada, bienaventurado. Meditar en la palabra de Dios. No meditar en sus propios pensamientos, en sus propias maquinaciones, sino en la palabra de Dios. Eso es algo verdaderamente hermoso. Y cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra del Dios viviente, cuando recibimos el consejo que Dios nos da a través de su ley, a través de su palabra, entonces vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua y vamos a dar fruto en su tiempo y lo que hacemos va a ser prosperado. Aleluya, va a ser ¿qué? Prosperado cuando no hace todas esas cosas y cuando recibe el consejo del Dios viviente. En primera de Pedro, capítulo 3, el verso 10 nos dice la palabra. Capítulo 3, verso 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quién quiere amar la vida? O sea, ¿quién quiere tener buena vida, una larga vida? ¿Qué debe hacer? Refrena tu lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. No hablen engaño, no hablen mentiras, cosas que no son. Y entonces así va a tener ¿qué? Buenos días, va a tener buena vida y buenos días. Es muy, pero muy importante recibir el consejo que Jehová nos da a través de su palabra. Muchos seres humanos sufren, ¿por qué? Porque aborrecen el consejo de Jehová. Por eso sufren, aborrecen el consejo de Jehová. Mira lo que dice acá en el Proverbio capítulo 5, del verso 10 al 12. Dice, no sea que los extraños te sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Mire, la persona que aborrece la palabra de Dios, que no la pone por obra, que no la toma en serio, que no la recibe, que no la guarda, que no la memoriza, que no la pone en práctica, que están aborreciendo el consejo de Jehová. Y mire lo que le pasa. Dice, cuando empieces a gemir del dolor, cuando se consuma tu carne, tu cuerpo, las enfermedades, todas esas cosas vienen por aborrecer la palabra de Dios, por aborrecer el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? En el Salmo 107 vemos que estaban hambrientos, sedientos en el desierto. ¿Por qué? Porque aborrecieron el consejo de Jehová. Todo el que aborrece el consejo de Jehová no le va bien. Entonces, vemos que muchas personas que aborrecen el consejo de Jehová son personas altivas, son personas soberbias, que no aceptan el consejo. Ellos siempre quieren tener la razón. Lo que ellos piensen, lo que ellos digan, lo que ellos crean, eso es lo que piensan. Hubo una ocasión que le fui a dar el consejo a una persona, un consejo en su trabajo. Inmediatamente se sopló, se volvió altiva, orgullosa, soberbia. Empezó a decir una cantidad de cosas como queriéndose justificarse ella misma, esa misma persona. Entonces yo me di cuenta, dije, esa persona no quiere recibir el consejo, palabra de Dios, consejo de Dios, no lo quiere recibir. A cambio,
que una persona cuando recibe el consejo de Dios es porque es una persona sabia, una persona entendida, una persona con inteligencia. Lo dice aquí en Proverbios capítulo 12, el verso número 15, Proverbios 12, verso 15, dice la palabra del Señor. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mire, el necio, como decía hace un momento, en su propia opinión, él cree tener la razón, pero va derecho, en picada, va para Egipto, va para el mundo, va a sufrir, va a tener grandes dolencias, va a tener grandes angustias, grandes tribulaciones por aborrecer el consejo del Dios viviente. Dios le dice que lo busque, que ore, que lea, que ayune y no quieren. Están aborreciendo el consejo del Dios viviente, que se congregue. Y dice, no, yo no necesito congregarse, ya se volvieron autosuficientes, ya se volvieron que unos dioses con minúsculas. Ya que no necesitan de Dios, están aborreciendo el consejo. Pero el que recibe el consejo, dice la Biblia, que el que recibe el consejo, ¿qué? Es sabio, una persona sabia, una persona que tiene sabiduría, que tiene buen entendimiento. Nosotros como hijos sabios, pues debemos de escuchar el buen consejo de nuestro Padre bueno. El buen consejo de nuestro Padre bueno. En Proverbios capítulo 13, el verso 1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las correcciones, no escucha las reprensiones. Mire, el que le gusta burlarse de nuestro Padre bueno, del Dios viviente, no escucha la palabra de Él, no recibe la palabra, no recibe los consejos, no recibe lo que Dios le habla a través del predicador o de la predicadora donde esté o cuando esté leyendo la Biblia. Lee y es como si nada, no la obedece, no recibe el consejo. Pero el hijo sabio, ¿qué hace? El hijo sabio sí recibe el consejo y por recibir el consejo, ¿qué pasa? Pues le va a ir muy bien, le va a ir muy bien, dice aquí en la palabra. ¿Qué le pasa a una persona que menosprecia el consejo? Dice la palabra de Dios que acarrea pobreza y vergüenza. Miren en Proverbios capítulo 13, el verso número 18. Dice la palabra del Señor, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo del Dios viviente, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Qué importante que reciba el consejo y va a tener honra, va a ser levantado, exaltado por Dios. Porque el que se exalta, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo levanta. Dios a todo orgulloso, todo altivo, lo aplasta, le aplasta el orgullo, le aplasta la altivez. Pero el que recibe el consejo le va a ir muy bien. El que recibe la palabra de Dios le va a ir muy bien. En Proverbios capítulo 15, el verso número 5 dice, el necio menosprecia el consejo. Una persona necia, una persona sin entendimiento, ¿qué hace? Dice que menosprecia el consejo de nuestro Padre bueno. Mas el que guarda la corrección viene a ser prudente. Si guardamos el consejo de Dios y obedecemos esa corrección que Él nos hace, cuando nos dice, mire, no haga esto porque no le va bien, y le obedecemos, le escuchamos, le ponemos por obra, entonces somos personas prudentes y nos va a ir bien, dice la palabra aquí en Proverbios capítulo 15, el verso número 5. Cuando una persona sí escucha el consejo y lo pone por obra, va a ser una persona sabia aún en su vejez. Aún en su vejez. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, el verso 20 y 21.
Dice la palabra, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en su vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del justo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El ser humano le pasan multitudes de pensamientos, de ideas por su mente, por su cabeza. Pero la palabra de Dios o el consejo de Dios permanece para siempre, va por encima de lo que nosotros podamos ver. Porque este cielo que vemos, esta tierra que vemos, donde vamos caminando en esa tierra, pasarán, desaparecerán. Pero la palabra de Dios no pasará y no dejará de cumplirse, dice el Señor en su palabra. Proverbios 19, verso 20 y 21 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en su vejez. Algunos seres humanos tienen un dicho, dice que el que escucha el consejo llega a viejo. Y aquí dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio aún en tu vejez. Claro, porque si recibe la palabra de Dios, recibe el buen conocimiento, el consejo de Dios, va a tener toda la sabiduría en su edad adulta, en su edad de la vejez. Aleluya. Y en el verso 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer lo otro. Pero cuando Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, el consejo y la palabra de Dios prevalece por encima del pensamiento humano. Por encima, dice aquí la palabra del Señor. Aleluya. Y para concluir nos damos cuenta que Dios nos da multitudes, pero multitudes de consejos. En la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis nos da consejos a través de su palabra. Nos da ese buen consejo. Si queremos, necesitamos un buen consejero, vamos al libro de los Proverbios. Ahí hay 30 capítulos donde nos da muchos consejos en todas las áreas para nuestra vida. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis también nos da muchos consejos a la luz de toda su palabra. Entonces, hay un consejo importante que Dios nos da y es que no nos olvidemos de la ley de Él. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. No nos debemos de olvidar de qué? De la ley del Dios viviente. Hijo mío, no te olvides de mi ley. En Proverbios capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire qué consejo tan importante Dios nos da, que no nos olvidemos, que grabemos, que guardemos en el banco de la memoria la palabra del Dios viviente, los consejos del Dios viviente. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. No nos olvidemos de la palabra, porque el que se olvida de la palabra le va muy, pero muy mal. El que se aparta de las cosas de Dios no le va bien, porque es que sin Dios nada podemos hacer y con Él todo lo logramos, con Él todo lo podemos. El Señor Jesucristo es maravilloso porque Él nos fortalece. Otro consejo que el Señor nos da también es que depositemos toda, pero toda nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Porque es muy terrible. Hay personas que dicen creer en Dios y creen que Dios existe, que Dios es real, que es verdadero, pero no confían en Él. Entonces Dios dice en Proverbios capítulo 3, verso 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de qué? De Jehová de todo tu corazón. O sea, con todo tu pensamiento, tu alma, tu mente, tus emociones, todo tu intelecto. Que confiemos totalmente en el Dios viviente y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, dice que no hay nada más perverso que el corazón del hombre.
No hay nada más perverso que el corazón del hombre. Entonces, muy importante que tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios, obedecer la palabra del Dios viviente. ¿Por qué? Porque no podemos estar confiando en el hombre. Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Al que sí tenemos que confiar es en Jehová, el Todopoderoso y Eterno. Es algo maravilloso. Esto nos dice aquí en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué vamos a tener si confiamos totalmente y plenamente en el Dios viviente? Vamos a ser bendecidos. Dice, bendito el varón, bendito el hombre, la mujer, bendito el ser humano que confía plenamente, que confía totalmente en el Dios viviente. Él nos ayuda, nos guarda, nos levanta, nos restaura, nos bendice, nos perdona, nos fortalece. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro protector. Aleluya. ¿Cómo no confiar en Él? Y hay personas que abandonan al Dios viviente, abandonan su palabra por ir a confiar en el mundo o por ir a confiar en otro ser humano. Eso es algo muy trágico. Entonces, tengamos en cuenta a Dios también en todas nuestras decisiones. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 3, el verso número 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ese es otro consejo que el Señor nos da, que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que vayamos a hacer, debemos de tenerlo en cuenta, así sea un viaje corto, un viaje largo, sea cualquier proyecto pequeño, mediano, grande. Todo lo que vayamos a hacer tiene que tener en cuenta al que creó los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Él enderezará tus veredas. Aleluya. Entonces hay personas que también se creen un sabelotodo. Yo me lo sé todas, ya no necesito de Dios, no necesito buscar de Dios, no necesito leer la Biblia, no necesito congregarme. Si creen, sábelo todos. Y en el Proverbio capítulo 3, verso 7, dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aleluya. Entonces le damos gracias a Dios por su palabra. Dígale: Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, bendigo tu nombre, alabo tu santo nombre, te glorifico, mi Dios eterno, te exalto. Dígale: gracias por tu palabra. Me hablaste hoy que tengo que recibir el consejo. No debo de rechazar el consejo de Jehová, las palabras del Dios viviente que Él me da para tener una larga vida. Oh santo Israel, porque si el ser humano rechaza el consejo, se va al mundo, se vuelve a Egipto, nos acabó de decir Dios en Isaías capítulo 30, del 1 al 3. Señor, te pedimos perdón si no hemos escuchado, no hemos obedecido tu consejo, Señor. Renunciamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Oh poderoso y eterno Dios, dígale: Señor, perdóname, porque si en este año 2024 fui una persona terca, fui una persona sin entendimiento y no escuché, no guardé y no puse por obra tu consejo en este año 2024 que está terminando. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Padre bueno, porque quizá muchas metas, muchos planes,
muchos propósitos que tenía no se cumplieron por no obedecer tu consejo, por no obedecer a tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos. Pero, dígaselo, pero en esta hora tomamos la decisión de que para este año que viene, este año 2025, que ya está próximo a iniciar, dígale, tomamos la decisión de obedecer el consejo de Dios. Tomamos la decisión de reconocer que hemos desobedecido a la palabra de Dios, de reconocer que quizá muchos seres humanos se han apartado del Dios viviente, y toma la decisión de reconocer que le han fallado al Dios viviente, y toma la decisión de volverse en amistad del Dios viviente, volverse en amistad con el Dios viviente. Dígale, Señor, tomamos la decisión este 2025 de tener un verdadero cambio, un corazón dispuesto, un corazón sensible para obedecer el consejo de Dios, para obedecer la palabra del Dios viviente. Y este año 2025, si obedecemos la palabra de Dios, nos irá bien, pero muy bien. Vamos a ser bienaventurados. Lo que no se pudo realizar en el 2024, entonces se realizará en el 2025, cogidos de la mano de Dios por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, porque tomamos la decisión de obedecer al Dios creador de los cielos y la tierra, y de creerle a Él, y de confiar en Él, y de dejarnos guiar por su consejo, dejarnos guiar por su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te damos la gloria y la honra, bendecimos tu nombre, alabamos tu santo nombre, te glorificamos, Señor. Queremos que tú obres, que tú actúes en el nombre de Cristo Jesús a nuestro favor, y te damos gracias. Amén, amén, amén.